Amén. Gloria a Dios. Y ahora vamos a recibir la poderosa palabra del Señor. Quisiera saludar a todas las personas que nos ven en línea. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a estar hoy finalizando lo de la armadura de Dios, la serie de la armadura de Dios. Pero también les tengo una buena noticia, algo que Dios ha puesto en mi corazón. Aquí nada más hay buenas noticias, una buena noticia. Vamos a comenzar la serie de matrimonios. Ya lanzamos un video de promo para anunciar. Vamos a estar hablando de la serie de matrimonios, pero ¿sabe qué? También mi esposa y yo vamos a estar lanzando videos pequeñitos dándoles tips para su matrimonio. Gracias al Señor, el Señor nos ha bendecido con 29 años de matrimonio. No han sido fácil, porque el matrimonio no es fácil, son dos personas diferentes, con problemas, con tantas cosas, pero cuando nosotros hacemos al Señor el centro de nuestro matrimonio, marcha mucho mejor. Así que venga, invite a alguien. Tienen personas que tienen problemas con su matrimonio, o tienen personas que su matrimonio es bueno, pero puede ser mejor siempre. Personas que están divorciadas en este momento. ¿Qué dice la Biblia acerca de una segunda oportunidad? Todas esas cosas las vamos a estar tocando aquí. Queremos hacerlo, Dios lo ha puesto en mi corazón y queremos predicar sobre esto porque Dios quiere sanar a la familia. Dios es el que ha creado el matrimonio y Él quiere construir familias sanas, iglesias sanas, matrimonios sanos, iglesia sana. ¿Okay? Gloria a Dios. Entonces hoy vamos a estar hablando, hermanos, de un tema muy importante. Vamos a estar hablando de la necesidad de orar y nunca desmayar. La necesidad de orar y nunca desmayar. El tema es la oración persistente. Usted es una persona persistente, bueno, demuéstrelo orando. Persistente. Usted sabe que el que persevera, como decían nuestros padres, el que persevera alcanza. Y eso es una realidad. En la vida espiritual también es así. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículos del 18 al 24. Si tiene su espada, usted sabe lo que es la espada. Ajá. Si tiene su espada, la Biblia, sáquela. Si no la trajo, no hay problema. Hay un plan B. Está allí en la pantalla, puede ver también la palabra del Señor. Y dice así la poderosa palabra de Dios en esta mañana. Efesios capítulo 6 del 18 al 24. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Y aquí donde dice la palabra del Señor por todos los santos, no estamos hablando, hermanos, de los santos que están canonizados, ni de los santos que muchas personas se arrodillan a pedirle. Si usted es un hijo o una hija de Dios, la Biblia dice que usted es santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado para Dios. No quiere decir que no peca, porque esos santos que tienen las figuras que vivieron en el pasado, ellos también eran pecadores como nosotros, pero muchos de ellos pecadores arrepentidos de todo corazón. ¿Ok? Entonces la palabra santo significa apartado para Dios, y eso es lo que el Señor hace cuando te salva, cuando tú te arrepientes y pones la fe en Cristo, el único que puede salvarte. Él te pone aparte como su pueblo, te hace tu pueblo, su pueblo escogido, te hace un hijo o una hija de Dios.
Entonces después finaliza el apóstol terminando esta carta. Recuerden que estamos terminando ya la carta a los Efesios, una carta poderosísima, 5 capítulos cubrimos. De una manera especial el Señor tocó nuestras vidas y transformó nuestras vidas. Tuvimos en esta carta a los Efesios más de un año, yo creo que casi año y medio predicando esta carta. Imagínense usted la riqueza que tiene la palabra de Dios. Entonces en el 21, para terminar, dice el apóstol Pablo: pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de parte de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Qué bello, con amor incorruptible. La necesidad de orar y nunca desmayar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento porque nos has permitido llegar hasta aquí. Padre, hasta aquí tú nos has ayudado. Ha sido tu presencia, ha sido tu amor, tu misericordia que nos ha traído hasta aquí. Hemos podido, Señor, tomar de la fuente inagotable de vida que eres tú. Ahora en este momento, Señor, pedimos que prepares la tierra de nuestros corazones, nuestras mentes, y que tu Santo Espíritu siembre la semilla y nos haga crecer para tu gloria y tu honra. Gracias por este privilegio de estar en tu casa. Muchos, Señor, no tienen este privilegio. Muchos quisieran estar y no pueden. Otros, Señor, no quieren estar, Padre mío, porque no te conocen, Padre. Pedimos que los traigas con tus lazos de amor, que los salves para que ellos vean las grandezas de tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. Hermoso. La semana antepasada, ustedes se acuerdan que la semana pasada tuvimos los bautismos, qué gran bendición. Si usted no se ha bautizado y quiere bautizarse, hable conmigo, hable con mi esposa y nosotros nos vamos a preparar para ese momento tan importante. Si usted ya se bautizó, no hay ningún problema. Se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo es válido, no hay problema. Pero también háganmelo saber porque me gustaría saber cómo está también su vida espiritual y si ha cumplido esa ordenanza, ese sacramento tan importante. Y la semana antepasada nosotros comenzamos a hablar, si ustedes lo recuerdan, de las piezas de la armadura. Empezamos a hablar de toda la armadura, de las piezas de la armadura del cristiano, la armadura de Dios que Dios le ha dado al cristiano, y hablamos solamente de las piezas que son para protegernos contra los ataques del enemigo. Pero entonces hablamos de la espada del Espíritu. Y ahora nosotros no solamente nos protegemos del enemigo con la armadura, sino que la espada del Espíritu nos sirve para contraatacar los ataques del enemigo, y estoy hablando del diablo, el enemigo de su alma. Y hablamos de la espada del Espíritu. No es otra cosa que la palabra de Dios. Por si acaso nos están viendo, ¿verdad?, en las redes sociales y dicen, bueno, ¿qué está hablando el pastor de espada? Bueno, la espada es la palabra de Dios. Y aprendimos por qué es importante estar preparados con la espada del Espíritu. Aprendimos también cómo usar la espada del Espíritu. Y por último, cerramos con los efectos que tiene la palabra de Dios o la espada del Espíritu en la vida de muchas personas. La palabra de Dios es poderosa, puede cambiar a cualquier persona, la persona más mala y más terrible de este mundo. Si el Señor desea y quiere, lo puede cambiar completamente. Hoy hablábamos de 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron
He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Que el Señor lo ha hecho una persona nueva, que lo que usted hizo desde el día que usted se entregó a Cristo, para atrás no cuenta. Para Dios no cuenta. Usted es una nueva criatura en Cristo y puede andar libre de todo lo que había hecho en el pasado. ¡Qué Dios tan poderoso! Los seres humanos no olvidamos. Los seres humanos siempre estamos echándole la culpa a la gente y sacándole las cosas en cara, pero Dios no es así. Dios cuando perdona, perdona y no guarda rencor. Qué hermoso, ¿verdad? Es nuestro Dios. Entonces hoy, como les decía, hermanos, vamos a concluir con la carta a los Efesios y hablaremos de la necesidad de orar y nunca desmayar. La oración persistente. La oración es el tema final de esta poderosa carta, y aunque no es mencionada como una parte de la armadura de Dios, sí tiene mucha relación con ella. Hoy hablaremos de 3 peticiones de oración que hizo el apóstol Pablo a la iglesia. El apóstol Pablo estaba en una situación terrible y él le hizo 3 peticiones poderosas a la iglesia. Número 1, el apóstol Pablo pide oración a la iglesia por todos los cristianos. Él pide oración primeramente por todos los cristianos. La iglesia primitiva se reunía a orar. Hoy en día muy pocas iglesias se reúnen a orar. Claro, ahorita estamos en medio de lo que está sucediendo y no nos podemos reunir de esa manera, pero sí podemos hacerla de otra manera. Por eso siempre les estoy diciendo y haciéndoles hincapié, hermanos, oren por esto, oren por lo otro, porque es de esa manera que se sostiene el ministerio y por muchas cosas más. La iglesia primitiva, como les dije, se reunía a orar y era una de las actividades diarias importantes en la vida de los cristianos de aquella época. En Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ellos se dedicaban a 4 cosas principalmente en la iglesia: estudiar la palabra de Dios, a tener comunión entre ellos, a tomar la Santa Cena juntos y a la oración. En la época en la que vivimos, muy pocos cristianos se dedican a la oración, tienen tiempo para orar. Un cristiano no puede sobrevivir sin oración. Una iglesia no puede sobrevivir sin oración. Dios no puede obrar en la vida de los creyentes si estos no están dedicados a la oración. Vivimos, hermanos, en una cultura materialista, consumista, que lo único que piensa es en hacer dinero. Y lo miran a ustedes como un número, como una herramienta más para hacer dinero. Lamentablemente muchos de nosotros como cristianos hemos caído en el pecado de la avaricia. Nosotros queremos tener muchas veces más de lo que realmente necesitamos. Entonces caemos en la trampa del crédito. Escuchen muy bien lo que les voy a decir. Caemos en la trampa del crédito, que es llévatelo hoy y paga mañana. Todo es así. Llévatelo hoy y paga mañana. ¿Pero a qué? A un precio más elevado. Entonces comenzamos a sacrificar nuestra relación con Dios, con nuestra familia y con nuestro cónyuge. Ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios, ya no hay tiempo para ir a la iglesia, ya no hay tiempo para disfrutar con nuestra familia. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar 2 y 3 trabajos para pagar toda la vanidad de deudas que hemos adquirido. Lamentable. Entonces se descontrola el matrimonio, se descontrola la finanza, se descontrola la salud, tu relación con tus hijos y lo peor de todo, se descontrola tu relación con Dios. Si realmente nosotros queremos tener hogares felices, escuchen muy bien esto lo que les voy a decir.
arrópese hasta donde la cobija le alcance. No sé si me entendió. Nosotros decimos así allá donde yo crecí. Arrópese hasta donde la cobija le alcance. Trate de no tener deudas, hermanos. Y si las tiene, prepare un plan para que salga de ellas. Viva sin deuda. Vivir sin deuda es vivir sin presión. Lo que muchos de nosotros pensamos que es una bendición, realmente es una maldición, porque es la vanidad de este mundo. Yo recuerdo una vez que un hermano adquirió un carro para hacer pagos por ese carro. Y no le digo, yo también tengo mi pagos, ¿no?, de un carro. Pero hay que ver si es una bendición o no es una bendición. Hay que mirar las finanzas de nosotros, cómo está, si yo puedo adquirir eso. ¿Qué voy a tener que sacrificar por tener eso? Tenemos que ser muy sabios cómo manejamos nosotros el dinero. Muy sabios. Porque entonces el enemigo se aprovecha y nos paraliza y destruye nuestras vidas poco a poco, pero lo hace. ¿Cómo nosotros podemos atender al mandamiento de orar los unos por los otros si estamos tan ocupados y tan agotados por la vanidad de este mundo? ¿Cómo? Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 17 dice así la palabra del Señor: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjese lo importante que es hacer la voluntad de Dios siempre y en todo momento. Dice que permanece para siempre. Una de las preguntas que debemos hacernos hoy es: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Jesús dijo que donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6:21. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En las cosas del mundo o en las cosas de Dios? Allí donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Está tu corazón en las cosas materiales que perecen de este mundo? ¿O está en las cosas de arriba que no perecen y que son eternas? Porque le digo, la vanidad de este mundo es un engaño que te aparta de las cosas más importantes que Dios te ha dado o nos ha dado. La vida pasa así. Ya yo voy a cumplir casi 50 años. Y por todo lo que me afané tanto, hoy miro hacia atrás y no vale la pena. No le estoy diciendo que no trabaje, que no tenga sus cosas, pero si eso le quita su relación con Dios, de venir a la casa de Dios, de tener una relación sana con su esposo, con su esposa, con sus hijos, le aseguro que no es de Dios. Porque nosotros tenemos que poner las prioridades en orden. ¿Qué va primero? Dios. Mi relación con Dios. Mi relación con mi cónyuge. Mi relación con mis hijos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en mente. Ahora, la segunda petición de Pablo a la iglesia. Fíjense, una de las cosas que debemos aquí notar en esta segunda petición que hace el apóstol Pablo a la iglesia es que él estaba en una necesidad grande, él estaba preso y próximo a la muerte. Él escribió esta carta y otras en la cárcel, condenado a muerte. Pero condenado a muerte por predicar la palabra de Dios, quiero aclarar eso. No por otra cosa, ni que porque era delincuente, ni estaba haciendo mal.
sino que él estaba preso por causa del Evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación. Ahí estaba él. Pero él no pidió oración por él, aunque él la necesitaba. Él pidió por lo más importante. Él pidió que oraran para que el Señor le diera valentía y claridad para seguir anunciando el Evangelio. Hermanos, él sabía que su tiempo era corto aquí en la tierra y que él estaba a punto de ser ejecutado por los enemigos de Dios. Él lo sabía. Pero él había vivido su vida después que el Señor lo salvó, completamente entregada a Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir de esa manera? Totalmente para Él. Que lo que estoy estudiando, que lo que estoy trabajando sea para la gloria de Dios. Donde quiera que yo haga sea, el propósito sea servir al Señor. No solamente en la iglesia, sino donde quiera que yo estoy, me convierto en un embajador, una embajadora de Cristo. Eso va a impactar su familia, va a impactar su comunidad, va a impactar el mundo. Y eso es lo que nosotros necesitamos como iglesia. La iglesia necesita ser luz y sal de esta tierra. Si queremos un cambio radical en nuestras familias, en nuestra comunidad y en el mundo, empieza por nosotros. Nosotros tenemos que entregarnos de todo corazón a la causa de Cristo y vivir para Él. El anhelo del apóstol Pablo era ver a muchos convertidos a Cristo. Iglesia, yo les pregunto, ¿es ese el anhelo de nuestros corazones? ¿Es ese el anhelo de nosotros, que nosotros nos levantamos en la mañana y nos arrodillamos? Señor, salva a mis hijos. Señor, salva a mi esposa. Salva a mi esposo. Salva a mi comunidad. Salva a mi país. ¿Es ese el anhelo de nuestros corazones? Usted dirá, ¿salvos de qué? Pastor, ¿salvos de qué? Salvos de ir al infierno, hermanos, ir a la condenación eterna. Usted sabe cuántas personas se van sin Cristo minuto a minuto, segundo a segundo en el mundo. Y no vuelven atrás. El que se fue sin Cristo se fue a la condenación eterna. Pero el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, aleluya, abrirá sus ojos en la presencia de Cristo. El apóstol Pablo dijo, estar ausentes del cuerpo, estar en la presencia del Señor. Hermosa promesa, hermanos. Por eso predicamos este evangelio y nos esforzamos día a día para que la palabra de Dios sea expandida por el mundo. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la iglesia es la única esperanza de este mundo. ¿Por qué? Porque es la única que posee la verdad absoluta, la Biblia. Que se cumple, se está cumpliendo, se ha cumplido, se está cumpliendo y se va a cumplir. Todo lo que está allí escrito. Todo. La tercera petición que hizo el apóstol Pablo a la iglesia, él le pide a los cristianos que sean persistentes en sus oraciones. Persistentes. Iglesia, vivimos en una época en la cual muy pocos de nosotros nos comprometemos. Por eso vemos muchas personas que no se quieren casar, no se quieren comprometer. Nadie quiere compromiso. Bueno, no nadie, muchos no quieren compromisos. La mayoría de nosotros somos emocionales. Emocionales en nuestras relaciones de pareja, emocionales en nuestros proyectos, emocionales en nuestras amistades, emocionales en nuestra vida espiritual. Tenemos pegada la frase esa, no, es que hoy no siento, mañana te amo, hoy te amo, mañana a lo mejor no te amo. No, es que hoy sentí que tengo que ir a comprarme esto.
está la palabrita esa yo siento muy pegada en la boca de muchas personas. Y entonces, como no somos consistentes en nada, vivimos vidas fracasadas por no ser consistentes en lo que hacemos. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso yo les he hecho hincapié, hermanos, a ustedes. Sientan o no sientan, hagan la voluntad de Dios. Hagan la voluntad de Dios. Lo que Dios le pide ahí en su palabra, háganlo. Porque el que va a ser bendecido es usted. Pero si yo dejo que mis sentimientos, mi vida se lleve por los sentimientos, entonces voy a vivir en una ruleta. Y nunca voy a alcanzar nada en la vida. Hermanos, no vivamos por sentir, vivamos otra vez por la palabra de Dios, que es lo más seguro que hay en este mundo. En estos días estaba yo en una reunión de líderes y se estaba hablando de muchas cosas, que esta noticia dijo esto, el otro dijo esto, el otro dijo esto, y era una confusión de lo que estaban diciendo, en las noticias. Un doctor dice una cosa, el otro doctor dice la otra. Usted sabe que yo llegué a la conclusión. Esto es lo más seguro. Este es el ancla que nosotros necesitamos, hermanos, porque esto es lo único donde nosotros podemos pararnos de verdad, porque es la única verdad. Y si estamos en Cristo, no tenemos que temer, estamos en sus manos, estamos en el hueco de sus manos, y lo que pase es porque Dios lo permite. El Señor tiene el día, la hora, el minuto, la fecha para que nosotros nos vayamos con Él. Ni un minuto adelante, ni un minuto atrás. No le estoy diciendo que no sea prudente. Cuídese, porque el Señor dice que no lo tentemos, pero no camine en temor. No camine en temor, hermano. Amén. Por otro lado, debemos recordar que el Señor contestará a su tiempo las oraciones, no a nuestro tiempo, al tiempo de Él. Otra cosa que sucede en esta época es que vivimos en la época del microwave, del microondas. Queremos todo rápido. En el tiempo mío, cuando yo era niño, que no existía eso, pues nosotros cocinábamos la comida poco a poco y quedaba muy rica. Pero hoy en día queremos 1 minuto, 2 minutos, ya, listo, todo. Y así queremos nosotros con las oraciones. Oramos y queremos que Dios nos conteste así. Y no es así. Dios sabe cuándo. Nunca nosotros debemos orar con el deseo, eso es otra cosa, con el deseo de que se cumpla mi voluntad, sino que se cumpla la voluntad de Dios. A veces estamos orando, ay, pastor, ore por mí para que me den este trabajo. Ok, vamos a orar. Si es la voluntad de Dios, porque Él, como ve más allá, Él sabe si eso te conviene o no. ¿Cuántos de ustedes han orado y el Señor no les ha dado algo? Y entonces después usted al tiempo se da cuenta y mira hacia atrás y usted dice, wow, Señor, gracias que no me contestaste esa oración. A mí me ha pasado muchas veces, si no, ¿dónde estuviera? Porque Dios sabe más que nosotros qué es lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Cuando nosotros oremos, iglesia, debemos decir como dijo nuestro Señor Jesucristo en el monte Getsemaní: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Así dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, versículo 39. Hermanos, la fuerza del cristiano se encuentra en las rodillas. Claro, si usted no tiene rodillas, pues me refiero a la oración, mis hermanos.
Yo sé que hay personas que tal vez no tienen piernas, pero es una realidad. Pero me estoy refiriendo a la oración. La oración es el oxígeno espiritual que necesita el guerrero cristiano. Sin ella no podrá usar toda la armadura de Dios. Por eso la oración es suma. Si la palabra de Dios es importante, la oración también es sumamente importante. Porque cuando la batalla se pone recia contra Satanás y sus demonios, hay solamente dos opciones: orar o desmayar. Usted escoge. Orar o desmayar. Sin fuerza, usted se tira de rodillas o se sienta, no importa, puede orar sentado, parado, como sea, pero lo que estoy diciendo es que incline su corazón en oración. Los momentos más difíciles de su vida, ¿no se ha dado cuenta que ahí es donde ora más? Pero ahí el Señor nos quiere, orando, hermanos, orando. Alguien dijo alguna vez: mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Jesús, nuestro Señor, contó una historia que nos ilustra perfectamente la necesidad de orar y nunca desmayar. En Lucas capítulo 18, del 1 al 7, el Señor cuenta de que había un juez en una ciudad, un juez injusto. Dice la palabra de Dios que él no temía a hombre alguno ni temía a Dios, era ateo. Pero había una viuda que le habían hecho mal y él iba al juez constantemente, al juez, y le decía: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez no le hacía justicia. Pero después el juez dijo: bueno, aunque ni temo al hombre ni temo a Dios, pero esta viuda, como me es molestosa, le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia. Y dice el Señor: y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él noche y día. Los escogidos de Dios, a los hijos de Dios, no hará el Señor que claman a Él noche y día. Pero fíjense, noche y día clamando. Les digo, pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, el Hijo del Hombre es Jesús, hallará fe en la tierra. Acuérdense que el Señor viene por segunda vez. Hermanos, debemos ser constantes y persistentes como la viuda. Señor, Señor, esta petición, por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa, por mi ciudad, por lo que sea que estemos pidiendo, ser persistentes. No importa los años que pasen, Dios tiene un tiempo. En la oración el Señor forma nuestros corazones también, los alinea a la voluntad de Él. Nosotros no podemos manejar la voluntad de Dios, no, la oración nos alinea a la voluntad de Él, nos transforma. Hermoso, desarrolle una vida de oración. Como siempre yo les digo a ustedes, que nunca les pasen 24 horas sin que tengan ese tiempo con Dios, siempre, porque ese es el oxígeno del cristiano, la oración. Concluyo con esto. La petición de Pablo fue que los demás, fue por los demás cristianos. Y cuando él pidió oración por él, fue para que él pudiera predicar la palabra de Dios con valentía, con valor. Ahora, no quiero decir que no pida por las necesidades de cada uno de nosotros. Hay muchas necesidades que tenemos nosotros. Pero lo que le quiero decir aquí es que Pablo se interesaba, a pesar de que él estaba en una situación terrible, próximo a la muerte, él primero pensó en los demás. Pensó en predicar este evangelio tan poderoso, porque él sabía que su situación era temporal, hermanos. Él sabía que cuando lo mataran, él entraba a la gloria eterna. Pero él se preocupó porque muchos de los que estaban ahí, los guardias que le estaban dando sufrimiento, no conocían a Cristo. Y cuando ellos murieran, iban a ir a enfrentar la condenación eterna, el sufrimiento eterno. Por eso él oraba y le pedía a los hermanos: oren por mí, hermanos.
para que yo pueda predicar este evangelio con claridad, con precisión y sin temor. En este día, iglesia, la pregunta es: ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Eso tenemos que pensarlo muy seriamente antes de salir de aquí de la iglesia. ¿Somos constantes en lo que pedimos? ¿Son nuestras peticiones conforme a la voluntad de Dios o son egoístas? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Cómo podemos saber que estamos alineados a la palabra de Dios cuando oramos? Cuando leemos las Escrituras. Si no leemos las Escrituras, no podemos conocer la voluntad de Dios. Hermanos, hay un anhelo en nuestros corazones o en nuestras peticiones de que se salven los perdidos. De ver la iglesia llena, pero de personas salvas. Ese es mi anhelo. Ese es mi anhelo. Y no solamente esta iglesia, sino muchas iglesias que predican la palabra de Dios. Que sean llenas, pero de gente que realmente ha sido convertida e impactada por Dios. Y que van a ir al cielo con nosotros. Por otro lado, es importante decir que Dios no está comprometido con los que no están comprometidos con Él. En otras palabras, Él no contesta las oraciones de las personas que no están comprometidas con Él. La única oración que Él contestará es la oración de arrepentimiento y salvación para sus almas. En el Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 31, dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjese lo que dice. Si ese hace su voluntad y teme a Dios, a ese el Señor oye. Amigo y amiga que me escucha, las oraciones de los idólatras, de los adúlteros, de los que tienen relaciones sexuales sin casarse, de los ladrones, de los homosexuales, de los mentirosos, de los brujos, de los santeros, de los secuestradores, de los violadores, de los asesinos, de los tramposos, de los borrachos, de los corruptos, nunca serán escuchadas por el Señor, a menos que se arrepientan de su maldad y se entreguen a Cristo para dejar atrás esa vida de pecado, ese tipo de vida. Si vives si vives practicando alguno de estos pecados, déjame decirte que eso te descalifica para ir al cielo. Eso te descalifica para tener una relación con el Dios verdadero. Muchas personas hablan de Dios, pero es un Dios imaginario. No es el Dios de la Biblia, no es el Dios que hizo los cielos y la tierra. No es Jesucristo que vino a buscar lo que se había perdido y murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. No, es un Dios que se hace en ellos en su mente, pero no es el Dios verdadero. La única oración que Él te responderá es la que hagas hoy, aquí y ahora. Las personas que me están viendo también en línea, la única oración que el Señor contestará es la que hagas aquí ahora y te arrepientas de todos tus pecados y pongas la fe en Jesús, el único que puede reconciliarte con Dios y salvarte de la condenación eterna. En el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2 dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escucha. Amigo y amiga que me escucha, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia, dice el Señor.
Corren este día a Jesús, donde quiera que estén. Corran a Jesús. Solo Cristo salva, solo Cristo transforma, solo Cristo cambia, solo Cristo cambia tu estilo de vida y te da un nuevo estilo de vida. Solo Cristo te abre el camino al cielo y te libra de la condenación eterna. Solo Cristo salva. Ven a Jesús en este día. Ven a Jesús. No te garantizo lo que puede pasar dentro de un minuto cuando salgan por esa puerta. Pero si tú no tienes certeza de que cuando tú mueras vas a ir al cielo, tú necesitas entregar tu vida a Cristo. Entregarte de todo corazón aquí y ahora. Esto es un caso de vida o muerte. Esto es vida o muerte lo que estamos hablando. Y es serio. Amén. Que el Señor nos ayude. Abra el entendimiento de cada uno de nosotros para poder entender. Esa es mi oración hoy. Que el Señor abra el entendimiento de cada uno de nosotros para poder entender este evangelio tan poderoso, que es de amor, es de misericordia, porque a eso vino Él, el Señor, por amor a su iglesia. Vino a buscar lo que se había perdido.